Bueno, saludos a todos y bienvenidos a esta sexta sesión del curso de Fisiología Médica. El día de hoy vamos a ver un tema bastante complejo. Bueno, si lo vemos desde una perspectiva médica, pues es complejo, ¿no? Ya en la mera fisiología, pues realmente no es tan complejo como nos lo hacen creer los libros. Lo que sí se vuelve complejo como tal, pues es el tratamiento, ¿no? La aplicación de este mismo conocimiento ya en las patologías, ¿no? En algo como un infarto, el shock cardiogénico, eh, patologías como endocarditis, miocarditis, todas estas, pues ahí se van a ver comprometidas y aplicadas como tal. Entonces realmente como tal el corazón, en términos fisiológicos funciona como una simple bomba, ¿no? Vamos a tener 4 cámaras, dos aurículas, 2 ventrículos y ambas, tanto aurículas como ventrículos, van a tener sus propiedades de contracción. Ahora, estableciendo esto, vamos a tener también que considerar que el corazón es una mera dilatación de los vasos sanguíneos circundantes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cuando somos fetos, cuando somos embriones, el corazón originalmente, al momento de originarse, solamente son vasos sanguíneos, ¿sí? Son dilataciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que va a empezar a diferenciarse un sector de esta población celular hacia cardiomiocitos y como tal a diferenciarse también en algunas estructuras como el anillo fibroso, las válvulas cardíacas y como tal pues en las cámaras. Sin embargo, si somos estrictamente puristas con lo que tiene que ver con el origen de estas cámaras, pues realmente son dilataciones con gran cantidad de músculo especializado, ¿no? Y vamos a ver que este músculo es muy parecido en la función al músculo esquelético en cuanto a las sarcómeras. Sin embargo, la contracción es muy parecida, bueno, se asemeja, ¿no? También la misma contracción es muy parecida a la del músculo esquelético. Sin embargo, aquí la característica es que es automática, ¿no? Y de hecho es lo que vamos a ver, ¿no? Lo del ciclo cardíaco. Entonces, vamos a comenzar con esta. Entonces, el corazón derecho, el corazón izquierdo se dividen de esta forma debido a que la sangre que traen o la sangre que llevan pues es de diferente origen. El corazón derecho va a recibir la sangre de los tejidos periféricos y los va a mover hacia los pulmones. Entonces la aurícula derecha va a recibir sangre de las venas cavas superior e inferior y toda esta sangre de las cavas pues viene de la circulación sistémica, de la circulación mayor, que es prácticamente desoxigenada, ¿no? En términos de oxígeno, en términos de cantidades nutritivas de oxígeno, pues es la que es más, más desoxigenada, ¿no? Ahora, una vez que esta sangre sale del ventrículo derecho hacia los pulmones, pues precisamente lo que va a hacer es oxigenarse. Y de ahí, estos pulmones realizan el intercambio gaseoso, saca el dióxido de carbono, introduce oxígeno en los eritrocitos y posteriormente pues regresa al corazón. ¿Hacia dónde? Hacia la válvula, hacia la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda pues va a tener las propiedades de recibir desde 2 arterias pulmonares pequeñas, venas pulmonares, las cuales van a desencadenar pues, o descargar sangre oxigenada, completamente oxigenada en esta aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y posteriormente ahora sí a la circulación mayor desde el ventrículo izquierdo con la aorta. Bien, entonces va a recibir esta sangre y la va a distribuir hacia los órganos periféricos en un ciclo pues prácticamente sin fin, bueno, hasta que nos llega la muerte, ¿no? Entonces las aurículas van a ser conductos que van a recibir sangre como tal desde pues tanto de los pulmones como de la circulación. Y los ventrículos, su principal función va a ser propulsar o impeler, ¿no? Expulsar la sangre desde ellos mismos hacia la siguiente circulación, pero esto con mecanismos de muy alta presión, a comparación de las aurículas, que realmente es mínima la presión a comparación de los ventrículos, ¿no? Y tiene que ver además de esto con las paredes propias que tiene cada una de estas estructuras. Entonces vamos a ver que el músculo cardíaco tiene características que pues ya habíamos adelantado, ¿no? Es estriado, tiene muchos filamentos de actina y de miosina que se van a deslizar unos sobre otros en esas sarcómeras. La otra característica muy importante
es la presencia de los discos intercalares o discos intercalados, que no es otra cosa más que la unión entre un cardiomiocito y otro cardiomiocito, con lo cual se propaga mucho más rápida la información que existe entre uno y otra celulita cardíaca, ¿no? Hay que recordar que en este caso las células musculares cardíacas se encuentran unidas unas con otras entre sí. Aquí no hay una fibra continua larga, ¿no? Son células realmente pequeñas de 80 micrómetros de largo y por lo tanto pues se unen unas con otras, ¿sí? Hacen una cadena precisamente. Y una vez que se establece esto, pues el sinsitio funcional precisamente es el que va a realizar la función de propagar ese impulso eléctrico y sobre todo, pues más que el impulso eléctrico, el impulso de las cargas iónicas, ¿sí? Aquí las células cardiomiocíticas pues tienen esa propiedad, ¿no? De estar moviendo al interior o al exterior pues los mismos electrolitos que ya habíamos mencionado anteriormente, sobre todo pues calcio y potasio. Digo, sí, potasio, sodio y calcio, ¿sí? En el caso del corazón pues va a tener una gran repercusión sobre todo el potasio y el calcio, por eso los mencionaba, ¿no? El sodio no es que no tenga su importancia, claro que sí, claro que sí. Sin embargo, aquí las meras concentraciones séricas no van a tener tanta repercusión como sí lo pueden tener el potasio y el calcio, ¿sí? Y lo vamos a ver. De hecho, si ya habrán adelantado algunas materias clínicas, se habrán dado cuenta de que la mayor parte de las patologías cardíacas se explican gracias al potasio y al calcio, ¿no? Sobre todo arritmias en ese sentido. Entonces de aquí vamos a tener que el ventrículo izquierdo realiza un proceso de torsión precisamente debido a la cantidad de presión que ejerce. Entonces, además de esto, todo el corazón va a tener una capa subepicárdica que se va a enrollar en una espiral en dirección levógira, o sea, a la izquierda, ¿sí? El epicardio va a estar en una dirección hacia la izquierda, girado, y el subendocardio, ¿sí? La parte más interna del corazón va a estar en un sentido contrario, dextrógira. Bien. Recientemente se hizo famosa una publicación donde descubrían que el corazón realmente es una tira larga de músculo cardíaco que se enrolla muchas veces sobre sí misma, ¿sí? Realmente no son como capas, ¿no? Realmente es una tira continua que se enrolla sobre sí misma. Sin embargo, pues esto queda mucho a la especulación, sobre todo porque no es tan real estudiarlo desde esta perspectiva, que sí coincide mucho por la función de impeler, claro que sí. Sin embargo, este mismo descubrimiento no se ha establecido como tal, debido a que el mismo impacto que tiene pues realmente no interfiere en la fisiología ni en la anatomía, ¿sí? Realmente el hecho de que se pueda descubrir este tipo de situaciones, claro que sí es un gran avance, pero no modifica como tal la fisiología ya establecida. Por eso es que todavía no se le da la importancia suficiente para incluirla todavía en los textos, aunque sin embargo, pues sí, es un gran descubrimiento, ¿no? La sístole, el ventrículo izquierdo se va a torcer tirando de la base hacia el vértice, o sea, un mero movimiento de compresión hacia la propia sangre. Y la diástole va a ser un desenrollamiento de la misma, permitiendo la entrada rápida de la sangre. Entonces, estos dos movimientos, sístole y diástole, van a coincidir en la compresión de la sangre por la misma fuerza impelida hacia afuera, ¿sí? O sea, expulsando la sangre. Y luego la diástole, la sístole, perdón, y en la diástole pues vamos a encontrar un proceso muy parecido, pero al revés, ¿no? Una relajación continua, donde la cavidad pues se relaja y por esa misma relajación pues genera un vacío que mete sangre, además de la propia presión que trae la sangre desde las otras cavidades auriculares y de la precarga, por supuesto. Ahorita vamos a ver esos conceptos. Muy bien, entonces en este caso vamos a tener también un potencial de acción característico en las células cardíacas y hay que tener en cuenta que células cardíacas, no marcapasos como lo veíamos en las clases anteriores. El potencial de acción que describe estas células cardíacas contráctiles es muy diferente al que establecen las células marcapasos, ¿sí? No tienen esta fase de meseta como mencionábamos, no tienen una fase de despolarización rápida ni de repolarización. Realmente aquí lo que sucede en las células marcapaso es que su sinusoide es mucho más constante y por lo tanto las cargas varían, claro que sí, pero no de forma tan de exagerada ni tan mantenida, ¿sí? Realmente son
es una sinusoide en toda la extensión de la palabra, ¿no? Si quieren, en una gráfica de un coseno o seno, donde realmente las constantes son pues mínimas, ¿no? Realmente no se mantienen esas concentraciones de forma tan pausada o tan desequilibrada como acá, que son cambios abruptos de la misma. Entonces aquí tenemos la fase cero, y esto lo van a encontrar en cualquier libro de fisiología. La fase cero va a ser la despolarización. ¿Y de qué se trata esto? De la entrada de sodio, ¿sí? Les decía, el sodio siempre va a tener ahí su importancia pues innegable, ¿no? Realmente el sodio es importantísimo en cualquier situación que hablamos de despolarización de membrana. Sin embargo, pues aquí la cuestión principal es que esta entrada de sodio va a condicionar a que como tal la célula cardíaca se despolarice y genere como tal una contracción. A diferencia de otras zonas como el músculo esquelético, donde el potencial pues sí es de todo o nada. En el músculo esquelético la tendencia a la relajación pues es un poco más, ¿cómo decirlo? Pues más continua, más larga a comparación del músculo cardíaco, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que el corazón nunca se detiene, y por eso tenemos que ser muy audaces, ahora sí queda, en tomar en cuenta todos estas fases en el potencial de acción, ¿sí? Estos 4 pasos se repiten cada 60 segundos, cada 60 veces por minuto, o sea, una vez cada 2-3 segundos. Y por lo tanto, las células cardíacas nunca se detienen. Cosa contraria con las células esqueléticas, que si estuviéramos contrayéndonos 60 veces por segundo en un bíceps, en un tríceps, pues evidentemente se fatigaría, nos quedaríamos incluso en tetania, ¿no? O muy entumidos al final del ejercicio, bueno, de la contracción simulada, ¿no? Entonces, en este caso, el músculo cardíaco tiene gran capacidad de realizar estas despolarizaciones continuamente, de contraerse y de relajarse. Entonces, este músculo nunca descansa. De ahí tenemos la fase de repolarización inicial. Es una repolarización muy breve, muy breve, en la cual van a entrar, pues van a salir ahora las corrientes iónicas, perdón. Entonces se cierran los canales de sodio y empieza a salir un poco de potasio de la célula. ¿Bien? ¿Para qué? Para tratar de nivelar precisamente esas cargas. Entonces sale un poquito de potasio, y una vez que sale ese poquito de potasio, esta corriente, este potencial de membrana se mantiene positivo unos cuantos milisegundos. ¿Por qué? Porque llega a entrar el calcio, ¿sí? Entonces el calcio también es un catión, y al momento de entrar, pues las cargas se mantienen constantes, ¿sí? Siguen siendo positivas. A pesar de que sale el potasio, pues entra sodio, entra calcio, y por lo tanto el potencial sigue siendo positivo. Una vez que termina esa fase de meseta, va a pasar la última fase, la fase 3, que es la repolarización rápida. Y como tal, pues ya vieron, hasta su mismo nombre lo dice, ¿no? La despolarización es súbita, rápida, inmediata, ¿no? Y en el caso de la fase 3, también es una repolarización rápida, en la cual se van a encontrar los canales de calcio cerrados, y ahora lo que va a salir va a ser el potasio. ¿Bien? Entonces, ¿de qué va a tratar la siguiente fase? Precisamente de la entrada y salida de potasio, la regulación del potasio. Hay que tener en cuenta que el potasio es muy importante intracelularmente, ¿sí? Recuerden eso. Y por lo tanto, la salida de potasio va a hacer que esto entre en una pérdida importante de energía, y posteriormente en la fase 4, que es la de la repolarización lenta o la mera repolarización, pues ahí vamos a tener un intercambio activo de potasio para continuar en una línea isoeléctrica, ¿no? Para determinar como tal un potencial pues prácticamente neutro de membrana, ¿bien? Entonces, a pesar de esto, la meseta del potencial de acción en el caso del corazón es muy importante, porque gracias a estos canales lentos de sodio y calcio van a permitir la entrada de iones de estos mismos para mantener esta meseta, ¿sí? Y esto es muy importante para el corazón, porque esto hace que las células puedan descansar un poco después del momento de la despolarización rápida, la inicial, la fase 0, y con esto descansa un poco la célula. Posteriormente entra los demás iones que estábamos viendo, entra el calcio y sale potasio para restablecer estos corrientes de membrana. Y para eso también tenemos la permeabilidad del potasio, que previene rápidamente el potencial de membrana, y esto va a prolongar la meseta, lo que estábamos viendo anteriormente.
Entonces, a partir de esto, ahora sí vamos a ver que la contracción muscular cardíaca empieza con la propagación de un potencial de acción. ¿Desde dónde? Pues bien, hay un lugar que se llama placa motora, que es en una conexión directa de porciones terminales de un axón, ¿sí? Con la membrana plasmática de los cardiomiocitos. En este caso, pues estas conexiones pues pueden ser de células de Purkinje, ¿no? Que son las que despolarizan como tal a las células cardíacas. Y estos potenciales se van hacia zonas de la membrana plasmática que se conectan con el interior de la misma. O sea, los túbulos T son realmente imaginaciones de la membrana donde van viajando estos potenciales de acción hacia adentro de la célula. Y una vez que estos túbulos T reciben este potencial de acción, ahora sí vamos a empezar a liberar calcio. ¿De dónde? Pues de las conexiones que tienen del retículo sarcoplásmico, o sea, del retículo endoplásmico rugoso hacia el sarcoplasma, hacia la membrana, hacia el citoplasma de la célula muscular. Y una vez que esto sucede, pues ahora tenemos el mismo proceso que en el músculo esquelético. Hay un descubrimiento de las cabezas de tropomiosina por el calcio y se da el golpe de poder, ¿no? Se pegan las cabecitas de miosina a las de actina y por lo tanto hay deslizamiento y la contracción. Bien, y posteriormente, pues por supuesto lo mismo. El calcio se bombea hacia el retículo sarcoplásmico, vuelve a sus concentraciones normales y se relaja la célula muscular. Bien. Ahora, esto suena muy largo porque lo estaba mencionando, me tardé 2 minutos en explicar todos los pasitos, pero esto sucede en milisegundos, ¿sí? O sea, de una contracción a otra contracción cardíaca, de un latido a otro latido, esto está sucediendo, ¿sí? Entonces realmente es bastante rápido y hay que tener en cuenta pues que las células musculares tienen una disposición de calcio bastante elevada a comparación del músculo esquelético. Entonces, a partir de esto que es la contracción cardíaca, llegamos a algo que se llama ciclo cardíaco, en el cual, pues ahora sí, vamos a establecer como tal, pues prácticamente las bases del electrocardiograma, que es la segunda parte de esta clase, ¿no? Y el ciclo cardíaco va a iniciar con el potencial generado en el nódulo sinusal, el marcapasos del corazón precisamente. Entonces no puede haber una contracción cardíaca, no puede haber un ciclo cardíaco si no se empieza un latido, ¿verdad? Entonces el nodo sinusal tiene esa gran responsabilidad, iniciar un ciclo, iniciar una contracción y con este se propaga o se empieza como tal la contracción cardíaca. Entonces este nodo sinusal empieza a descargarse en la parte superior de las aurículas, sobre todo de la derecha, que es ahí donde se encuentra, y este se encarga de distribuir a través del sistema que ya vimos, de los haces internodales, de las de His, de las fibras de Purkinje, a través de todo ese sistema de ir conduciendo el potencial eléctrico, el potencial de acción. Y con esto pues se van generando como tal las contracciones de forma escalonada, por así mencionarlo, ¿no? De forma progresiva. Primero en las partes superiores, en las aurículas, luego llegan hacia el nodo auriculoventricular. Justamente al llegar al nodo auriculoventricular hay un retraso de 0.13 segundos que van a impedir el paso de los impulsos eléctricos hacia el resto de los ventrículos. ¿Esto qué quiere decir? Que primero se van a contraer las aurículas y después de 0.13 segundos los ventrículos, ¿sí? Este retraso es clave. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo una fase que se llama llenado ventricular precisamente, ¿sí? Con ese pequeña desfase de la contracción auricular a la contracción ventricular, ese pequeño espacio permite que los ventrículos se llenen y tengan algo que impulsar. Y después de eso precisamente viene la contracción ventricular, donde los ventrículos se van a contraer. Entonces, traspolándolo a un electrocardiograma, que es nuestra forma de ver como tal el funcionamiento cardíaco, ¿sí? La forma más clásica, la forma más excelente de diagnosticar pues, patologías de este tipo eléctricas, pues vamos a tener como tal diferentes ondas descargadas en este electrocardiograma, visibles por supuesto, totalmente visibles, y aquí nadie de que se los están inventando. Entonces la onda P va a corresponder a la despolarización de las aurículas y va a preceder a la contracción auricular. ¿Sí? Entonces, una vez que se genera esta onda P, se genera la contracción auricular. Posteriormente, viene un complejo llamado QRS que simboliza la despolarización ventricular y marca el inicio de la contracción, por supuesto. Entonces, acuérdense, primero se despolariza y después se contrae precisamente.
¿sí? O sea, no se puede contraer inmediatamente de la despolarización, ¿sí? Tiene que haber un intercambio de potenciales de membrana para que se realice ese golpe de poder primero. Entonces ahí vamos a tener precisamente las líneas que están en esta zona. Bueno, en este caso es una fibrilación, no tiene tanta relación, pero bueno, el complejo QRS marca la despolarización ventricular y después la contracción. Por último, tenemos una onda T que simboliza que refleja la repolarización ventricular y pues precisamente es lo que ocurre después de que se contrae, ¿no? La relajación de la misma. Entonces aquí tenemos que la función auricular es bastante importante, sobre todo en ese preciso momento del retraso, porque las aurículas proporcionan el 20% del llenado ventricular, ¿sí? Suena minúsculo, pero gracias a ese 20% muchas funciones se pueden llevar a cabo, ¿bien? Ahora, hay un llenado pasivo, ¿sí? Que no necesita precisamente que las aurículas se contraigan, que es por mera presión, por mera continuidad, y ese 80% va a ser antes de la contracción auricular, ¿sí? En lo que se van llenando las auriculitas, el propio ventrículo incluso ya se empieza a llenar, solamente que al momento de contraerse las aurículas pues genera un poquito más de presión hacia el ventrículo y el ventrículo por supuesto va a tener mayor presión y de ahí vamos a tener algunas ondas de presión que se pueden medir intracardíacas, que son la onda A, la onda C, la onda V, que mide precisamente este tipo de llenados, ¿sí? Entonces realmente el llenado activo de los ventrículos gracias a la aurícula, o sea por una sístole auricular, es del 20%. Y el resto se llena de forma pasiva solamente por mero relleno, ¿no? Sí, realmente no es necesaria que haya una sístole auricular para que el ventrículo se llena por mera continuidad y por la presión que tiene pues, de los demás vasos que están a su alrededor. Entonces vamos a tener en esta fase el llenado ventricular y esta se va a variar, se va a dividir en las siguientes: la relajación isovolumétrica. En esta es al inicio de la diástole y consiste en la relajación ventricular. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las células musculares se contraen, por supuesto, pero no generan una contracción, ¿sí? Una cosa es que estén generando como tal una contracción con acortamiento y otra que solamente se estén contrayendo, o sea, que generen fuerza, o sea, que se estén activando. Entonces, esta relajación isovolumétrica tiene una relajación ventricular y posteriormente de esta fase llega el llenado rápido, que ocurre en el primer tercio de la diástole y es la mayor parte del llenado ventricular. Sí, lo que estábamos viendo anteriormente es un llenado pues pasivo, ¿no? Luego el llenado lento en el segundo tercio de la diástole y por último ese 20% que veíamos que dan las aurículas, que es la contracción auricular, ¿sí? Entonces aquí tenemos que prácticamente el llenado ventricular es después de estas fases de relajación isovolumétrica, llenado rápido y llenado lento. Bien, por último terminamos con el llenado ventricular de la contracción auricular. ¿Sí? Algunos libros lo mencionan como patada auricular porque, como les decía, es como un pequeño impulso que le va a dar la aurícula hacia el ventrículo por las presiones, ¿sí? No porque realmente lo patee, ¿verdad? Sino que la presión auricular genera pues mayor cantidad de fuerza dentro del ventrículo y esto va a hacer que genere todavía mayor presión al momento de que el propio ventrículo se contraiga. Y una vez después de esta fase llega la eyección ventricular. Digo, por si no se dieron cuenta, las fases del ciclo cardíaco las empezamos a ver desde acá, desde el llenado pasivo auricular, ¿sí? Entonces, posteriormente de eso llena la relajación isovolumétrica, el llenado rápido, el llenado lento, la contracción auricular y posteriormente, ahora sí, las últimas fases del ciclo cardíaco, que corresponden a una fase grandota llamada eyección ventricular, ¿sí? Entonces, en la eyección ventricular vamos a empezar con una contracción isovolumétrica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que se empiezan a contraer las células cardíacas, sin embargo, no generan ningún cambio de volumen. O sea, se mantienen tensas esas celulitas y posteriormente viene la apertura valvular. Una vez que se genera ese aumento de la presión sin el cambio de volumen, las válvulas se abren, sobre todo la aórtica y la pulmonar, que son las que van a salir de los ventrículos, las que expulsan la sangre de los ventrículos. Y posteriormente de que se abren, ahora sí viene la eyección rápida, que aquí es donde empieza como tal una contracción donde cambian los volúmenes, ¿sí? Entonces primero se contrae, se mantiene sin cambios, se abren las válvulas, van poquito abriendo poco a poco, se eyecta la sangre y ahí es cuando sale como tal la mayor parte del contenido ventricular. Y por último tenemos la eyección lenta, que es la fase final de la eyección ventricular, ¿sí? Es como el restante de esa contracción que sale todavía
por las aurículas, digo, por las válvulas auriculoventriculares. Perdón, por las válvulas semilunares, si no las auriculoventriculares, si no estaríamos hablando de un proceso de regurgitación y eso no debería suceder. O sea, sí puede suceder, pero no en términos normales. Bien, entonces aquí vamos a hablar ahora de los volúmenes que manejan los ventrículos. Entonces tenemos un volumen telediastólico, o sea, un volumen al final de la diástole, aproximado de 100 a 120 mililitros. Entonces, posterior a una diástole, el volumen va a ser de este tipo. Luego tenemos un volumen sistólico, que es la cantidad de sangre eyectada por latido por los ventrículos. Entonces tenemos hasta 70 mililitros de volumen sistólico. Y por último tenemos un volumen telesistólico que ocurre al final de la sístole, lo que veíamos anteriormente como la fase de eyección lenta precisamente, donde vamos a tener aproximadamente de 40 a 50 mililitros de sangre eyectada por la última porción de contracción, ¿no? Entonces tenemos un total pues prácticamente de lo mismo, ¿no? De 120 mililitros por la sístole y luego pues otros 120, 110 mililitros de la diástole. Entonces prácticamente es un movimiento continuo de la misma cantidad de sangre. Bien, entonces la fracción de eyección en una persona normal es un valor que nosotros como médicos nos sirve para diagnosticar pues precisamente algo que se llama insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque los volúmenes que se deben arrojar precisamente son estos y se hace un cálculo a partir de ellos. Entonces, haciendo este cálculo, se obtiene que la fracción de eyección que puede generar una persona es del 60%. ¿En base a qué? En base al volumen telediastólico eyectado, ¿sí? Entonces nos vamos a basar en este volumen que se queda en la telesístole, en el volumen telediastólico que se queda acá, y con eso vamos a determinar qué tan funcional es nuestro corazón en su función de bomba. Entonces, entre más aumente la fracción de eyección, pues mejor, ¿no? Aunque lo ideal es que la fracción de eyección sea del 60%, puede haber personas que tengan un 40, un 30% y por lo tanto el porcentaje es menor. ¿Y qué quiere decir eso? Que las fibras musculares ventriculares no están funcionando bien, ¿sí? Lo normal es que se expulse con esas fuerzas 60% del volumen telediastólico, ¿sí? Es el equivalente a unos, como lo mismo que está aquí, ¿no? Los 50 mililitros. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con insuficiencia cardíaca? Pues que las fuerzas musculares disminuyen, tanto porque las células empiecen a morir, como presenten desgaste, como presenten alguna enfermedad, una infección. Estas células empiezan a desgastarse y ya no generan la misma cantidad de fuerza. Por eso se le llama insuficiencia cardíaca, o sea, la función de bomba del corazón empieza a deteriorarse y por lo tanto, entre menor sea la fracción de eyección, más comprometida está la función cardíaca, ¿sí? Por supuesto que puede haber fracción de eyección mayor a 60%. Es muy difícil, pero sí lo puede haber, sobre todo en los atletas, ¿no? Donde la fracción de eyección debe de estar cumpliendo este tipo de situaciones. No es normal tampoco que haya 100%, de hecho es imposible, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de una contracción demasiado violenta del corazón, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí vamos a tener presiones arteriales y esto es muy sencillo en el momento en que ya como tal tenemos práctica, ¿no? Del famosísimo 120-80. ¿Pero qué quiere decir esto? Que en la presión sistólica 120 milímetros de mercurio es la máxima presión durante la eyección ventricular, sobre todo del lado izquierdo, ¿sí? Porque esa es la sistólica que se puede medir en el cuerpo, ¿sí? Entonces con esa presión sale la sangre del corazón después de la sístole, o bueno, durante la sístole, y después la presión diastólica es la misma presión que va a salir del ventrículo izquierdo, sin embargo, la mínima, ¿sí? La máxima es el punto más fuerte, ¿no? Donde se empieza a expulsar. Sin embargo, esa presión disminuye hasta 80 milímetros de mercurio y esa es la final que marca la diástole, ¿sí? Por eso es que tenemos una sistólica y una diastólica. Y no quiere decir que en el ventrículo haya 120 milímetros de mercurio de presión y después 80. Realmente las cosas son un poco más complicadas de eso. Entonces, 120 milímetros de mercurio es la presión con la que sale la sangre hacia los tejidos y causa la perfusión tisular. Y 80, la presión mínima que sale de los ventrículos para realizar esa misma tarea, ¿sí? Entonces, al inicio y al final de este ciclo.
Y así es como obtenemos las presiones normales, que en aproximadamente deben estar por arriba de los 65 milímetros de mercurio en presión arterial media, ¿sí? Luego pueden investigar qué es la presión arterial media o cómo calcularla, ¿sí? Es la presión mínima que tienen que tener los tejidos o que debe generar el corazón para que los tejidos se perfundan bien, ¿sí? Se oxigenen bien. De lo contrario, pues es un estado pues, de hipoperfusión. Bien, entonces aquí va a haber un ligero aumento de la presión al cerrarse las válvulas aórticas, y esto va a dar como tal a un registro en las gráficas de una incisura dicrótica, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la presión dentro del corazón al cerrarse la válvula aórtica, ¿sí? Que es contrario, ¿no? O sea, si está saliendo, porque aumenta, pues porque también tiene sangre adentro, ¿sí? Acuérdense que hay un volumen telediastólico. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Una vez que se complete este ciclo cardíaco, pues va a tener como tal consecuencias a nivel sistémico, y sobre todo vamos a tener como tal registro de esto de forma física, ¿no? Lo podemos ver, lo podemos tocar, incluso lo podemos escuchar. ¿Y cómo? Pues precisamente por las válvulas semilunares y las válvulas auriculoventriculares. La tricúspide y la mitral son estas dos auriculoventriculares, y estas son las que van a prevenir el flujo retrógrado hacia las aurículas. De lo contrario, pues estaríamos dando impulsos, conexiones entre el propio corazón que no serían efectivas, ¿no? O sea, no se movería en una sola dirección, a lo que voy. Cosa contraria que pasa cuando hay válvulas, solamente una dirección. Las válvulas semilunares aórtica y pulmonar van a prevenir el flujo retrógrado hacia los ventrículos, y pues lo mismo. Las válvulas se van a encargar de que la sangre tenga una sola dirección y no vaya en cualquier otra, ¿no? Acuérdense que son 4 cámaras, entonces imagínense 4 direcciones diferentes, pues no se puede, ¿no? No funcionaría el corazón. De hecho, es lo que pasa con muchas enfermedades, ¿no? Y por supuesto, aquí los músculos papilares son los que van a estar previniendo la protrusión de las válvulas, y es donde se van a anclar las válvulas, estos músculos papilares. ¿Para qué? Para que no se rompan y no haya una retrógrada, ¿sí? No haya una corriente retrógrada. Y esto se van a anclar a las válvulas auriculoventriculares. Las semilunares son por mera presión de continuidad, no tienen como tal pilares como si lo tienen las auriculoventriculares, que por supuesto manejan presiones mucho más elevadas al momento de la contracción. Entonces aquí vamos a tener también 4 fases. La primera es la fase de llenado, en la cual aumenta el volumen ventricular de 45 a 115 mililitros. En la segunda fase va a ser la de contracción isovolumétrica, donde va a aumentar la presión de forma constante. La tercera fase va a ser la de eyección, con una disminución de volumen y aumento adicional de la presión. Y por último, la relajación isovolumétrica, donde va a haber una disminución del volumen constante. Entonces realmente, si se dan cuenta, son 2 fases nada más, una de llenado y otra de eyección, y de ahí pues el aumento o la disminución de las presiones, que eso es lo único que debieron haber puesto los que describen este tipo de fenómenos, pero les gusta ponerles nombres sofisticados para confundirnos, ¿no? Entonces todo esto va a tener 2 conceptos muy importantes que se van a manejar en cardiología, en fisiología cardíaca de forma constante. Entonces vamos a tener un trabajo sistólico que va a ser representado por un diagrama. Entonces ese diagrama por lo general nos va a dar como tal las presiones que va a haber en el corazón, independientemente de la contracción meramente cardíaca. Entonces vamos a tener una presión llamada precarga, que es la presión telediastólica. O sea, toda la carga que va a tener el corazón meramente diastólica, o sea, con lo que se llena pues más rápido, ¿no? Y luego la poscarga, que es la presión en las arterias salientes de los ventrículos, sea aórtica y pulmonar. O sea, como tal, las presiones que se generan al contraerse el corazón, pero por fuera del corazón, ¿sí? Entonces esas son todas las cargas que se generan. La precarga, las que van llegando al corazón; la poscarga, las que salen del corazón, ¿sí? Estamos hablando de presiones, ¿eh? No piensen que cargas es peso, no, que son presiones, son medidas de energía diferentes, medidas diferentes, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, para que las estructuras funcionen. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que el músculo cardíaco también necesita sus propios nutrimentos, y por lo tanto necesitan oxígeno. Entonces, la principal determinante del consumo de oxígeno cardíaco pues va a ser precisamente cuánto va a estar funcionando. Y de ahí que vayamos a tener una
un aumento de la función muscular cardíaca en base a las necesidades del oxígeno que el mismo corazón necesite. Entonces, si estamos en un en un estado hipóxico, pues el corazón va a empezar a contrarrestar esto como trabajando un poco más rápido para auto respirarse, ¿no? Auto brindarse oxígeno. Y esto también se describe por la ley de Laplace, que es relacionado a la presión del diámetro del ventrículo. Entonces, entre más pequeño sea ese ventrículo, menor presión va a generar, y entre más grande sea ese ventrículo, mayor presión puede generar. Pero esto no quiere decir que los corazones pequeños puedan tener presiones elevadas, sino que al momento de ir llenándose, pues esta va a ser inversamente proporcional. Pequeños ventrículos pueden mover, ventrículos con poca presión van a mover poca sangre, ¿no? Y por lo tanto el diámetro del ventrículo va a ser inversamente proporcional. Más diámetro del ventrículo, menor presión al momento de expulsarla, ¿sí? Esto es afuera. Y al contrario, entre más se contraiga el ventrículo, entre más pequeño esté al momento de la contracción, pues mayor sangre, ¿no? Y eso también tiene que ver con lo que veíamos con el porcentaje del volumen telediastólico, ¿no? Que estábamos viendo del 60%. Después tenemos factores que van a aumentar precisamente las presiones sistólicas altas o la dilatación cardíaca, van a reconfigurar precisamente la estructura cardíaca y por supuesto los volúmenes y las presiones van a cambiar, ¿sí? Pues lo mismo que relacionábamos anteriormente con los volúmenes. Y aquí hay un concepto algo complejo de entender, pero realmente si lo trasladamos a estas pocas palabras, pues vamos a entenderlo muy rápido, ¿no? El mecanismo de Frank Starling. ¿Qué significa esto? Que hay un aumento del retorno venoso y esto va a hacer que las fibras musculares se estiren más. Posteriormente, si estos se estiran más, va a haber mejor opción de movimiento entre los filamentos de actina y miosina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están estirando. Entonces, ¿cómo te vas a contraer mejor? Pues estirándote más, ¿no? Y al revés, ¿cómo te vas a relajar mejor? Pues contrayéndote más. Eso es la ley de Frank Starling. Entonces, a mayor fuerza de contracción va a aumentar la capacidad de bombeo y el aumento de la frecuencia cardíaca puede ocasionar de un 10 a un 20% de la distensión de la aurícula derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más fuerza de contracción tengas, mayor capacidad de expulsar sangre vas a tener, por supuesto. Y esto es lo que les mencionaba, lo que tiene que ver con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las fibras de miosina y de actina están demasiado relajadas. Sin embargo, aquí, a pesar de que están bien estiradas, las células ya no funcionan tan bien y la fuerza de contracción disminuye. ¿Sí? Lo normal es que deberían estar funcionando más entre más relajadas, ¿no? Pero aquí las células no están funcionando bien, tienen lesiones en sus propias paredes, tienen disminución de la cantidad de electrolitos o incluso pueden tener lesión por algún tipo de muerte celular y por lo tanto su capacidad de bombeo va a disminuir. ¿Qué es lo que va a regular como tal al corazón? Pues ya habíamos visto que tiene una inervación completamente autónoma y además de su ciclo cardíaco regulado por los marcapasos, pues también tiene respuesta al sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. En el caso del sistema simpático, ¿qué es lo que va a ocasionar? El aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la fuerza de contracción y va a aumentar pues la cantidad de sangre que puede salir del corazón de 2 a 3 veces. Entonces el simpático es el que nos va a poner taquicárdicos, ¿sí? Con una fuerza de contracción incrementada, ¿sí? Y va a hacer que cuando lo necesitemos pues obviamente bombee más sangre. Y al contrario, el parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la fuerza de contracción y puede disminuir el gasto cardíaco hasta un 50%. ¿Sí? Se preguntarán, ¿y cuándo sucede esto? Bueno, cuando estamos dormidos. ¿Sí? No podemos estar taquicárdicos y dormidos, y de hecho nuestro cuerpo no funciona así. Por eso es que el café funciona también para mantenernos despiertos, porque lo que hace es activar al sistema simpático. Bien, también vamos a tener algunos factores que van a afectar esta contractilidad precisamente, y ya se los había adelantado, ¿no? El potasio, ¿sí? El exceso de potasio hace que el corazón se vuelva flácido y reduce la frecuencia cardíaca. Y el calcio hace que el exceso de calcio va a hacer que las contracciones sean espásticas y sean muy
leves, muy pues poco fuertes, ¿no? O sea, débiles. Y la deficiencia va a producir la flacidez. Entonces, en el caso del exceso, pues ahí lo vamos a encontrar como el desencadenante de muchas taquiarritmias. Y de aquí vamos a tener un índice de contractilidad, que es lo que significa dP/dt, que va a ser afectado por la precarga y la poscarga. Entonces, después vamos a ver, o pueden investigar incluso qué factores pueden modificar la precarga y la poscarga. Ahí tiene que ver con el volumen sanguíneo, el estado de hidratación, el hecho de estar manejando algún contractor o vasodilatador, ¿no? Vasoconstrictor o vasodilatador. Todo eso va a modificar los índices de contractilidad, precarga y poscarga, y por supuesto van a afectar al propio corazón. Entonces, el músculo cardíaco, ya habíamos adelantado, tiene fibras musculares, tiene sarcómeras, tiene túbulos T y retículo sarcoplásmico, que en este caso, en lugar de tener dos túbulos T y una cisterna, como en el caso del esquelético, va a ser uno y uno, un túbulo T y una cisterna, haciendo una función de diada, no triadas. Y las fibras musculares pues van a ser precisamente una combinación de estas sarcómeras. Entonces aquí vamos a tener un ciclo de contracción y relajación dentro de las propias células. La despolarización va a hacer que el potencial de acción se propague por la membrana celular. La liberación de calcio va a liberarlo desde el retículo sarcoplásmico, se va a contraer por la actina y miosina y va a relajarlo con un bombeo de vuelta al sistema. Entonces estos tipos de receptores pues van a estar limitados por estos tipos de canales. Por ejemplo, los canales lentos de calcio, que van a promover la fase de meseta. Los receptores de R-anodina van a liberar el calcio del retículo sarcoplásmico al citoplasma. Estos son muy importantes porque son los que nos van a condicionar la liberación del calcio en la rianodina. Y por último, la cerca, que es la que va a bombear el calcio hacia el retículo sarcoplásmico. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se relaje precisamente la fibra muscular. Entonces, esto ya nada más es un pequeño repaso de lo que estábamos viendo: el potencial de acción, la entrada de calcio, liberación por la liberación del calcio, la curva de Frank-Starling, la relación con la longitud y la tensión, la longitud del sarcómero y el gasto cardíaco versus la presión auricular. Eso también ya lo habíamos analizado. Y por último tenemos esta parte que es como tal nuestro mecanismo homeostático del cuerpo de forma normal. Entonces tenemos que las catecolaminas pueden aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Estas pueden ser liberadas por diferentes órganos, pero el principal va a ser la glándula suprarrenal. Las hormonas tiroideas también van a incrementar la sensibilidad de nuestros tejidos a las catecolaminas. Por eso es importante revisar el estado de las catecolaminas y también de las hormonas tiroideas en un proceso de urgencia cardíaca, ¿no? Por supuesto, también el glucagón tiene un efecto inotrópico positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la fuerza de contracción de las células y por lo tanto, pues interviene en la contractilidad y en el gasto cardíaco, por supuesto. Y por último, los glucocorticoides. Estos van a potenciar los efectos de las catecolaminas, al igual que las hormonas tiroideas, y van a hacer que nuestro corazón, pues, tenga mayor sensibilidad al mismo al momento de tener algún proceso patológico. Sobre todo, pues lo vamos a ver, o bueno, lo pueden llegar a ver en situaciones de choque, ¿no? ¿Por qué le dan betametasona o dexametasona a los pacientes que están en choque, ¿no? Pues precisamente por esto. Entonces, hay una parte muy importante que es una adaptación fisiológica hacia las cargas incrementantes en nuestro cuerpo. Y esto es lo que pasa en el ejercicio. El gasto cardíaco aumenta hasta 5 a 6 veces durante el ejercicio intenso, ¿sí? Hablamos de un ejercicio que realmente nos haga sudar, pues no solamente ir caminando y medio trotar, ¿no? Estamos hablando de darlo todo, ¿no? La hipertrofia cardíaca va a aumentar el tamaño del corazón y la fuerza de la contracción, por supuesto. Entonces, entre más entrenemos, mejor va a ser este proceso de contracción. Va a haber una mayor eficiencia, va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca en el reposo. De hecho, los atletas son tendentes a la bradicardia. Y por último va a haber un aumento de la reserva cardíaca. Va a aumentar la capacidad del gasto cardíaco durante el esfuerzo. Entonces, para terminar esta clase tenemos que pues, realmente la contracción cardíaca es bastante compleja, ¿sí? Si nos metemos a cada uno de los pasos que acabamos de describir, pues vamos a terminar con un montonal de medicamentos en los que podemos intervenir precisamente. De ahí su clasificación en diferentes categorías, ¿no? Sin embargo, pues esto
es meramente ya en la parte práctica, en la clínica, porque gracias a estas bases fisiológicas podemos entender que el corazón va a ser fácil de diagnosticar y de tratar si entendemos precisamente estos procesos, ¿no? Diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares tienen completamente que ver con la fisiología cardíaca, ¿sí? Entonces ahí estábamos viendo las catecolaminas, las tiroides, todas estas hormonas que intervienen, pues evidentemente van a tener una repercusión al momento del tratamiento. Por último, pues tenemos que las terapias basadas en el futuro pues van a estar enfocadas en la contractilidad y la regulación del calcio, que pues precisamente la principal, o bueno, los principales medicamentos que se está buscando innovar en el corazón precisamente son los reguladores de calcio y de la contractilidad, ¿sí? Que evitan la remodelación y la progresión de la insuficiencia cardíaca en diferentes contextos clínicos, ¿sí? No solamente de infartos, también de insuficiencia, de miocarditis, o sea, de enfermedades que realmente de inicio no pueden ser tratadas. Sin embargo, con estos medicamentos se evita que el corazón tenga un deterioro irreversible, ¿sí? Sobre todo eso, es evitar que el corazón sea disfuncional. Y por supuesto, pues si no tenemos corazón, pues ¿qué tenemos? No hay nada. Bien, entonces espero que esta clase les haya gustado bastante. Ya queda en sus manos estar repasando como tal las fases del ciclo cardíaco, que es lo principal que se debe dominar en esta parte del corazón. Y pues nos estaremos viendo en la siguiente sesión del día martes. Hasta luego.